Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Doctor Julio César Estracera, muy buenos días, ¿cómo está? Buen día, bien, bien. Y bueno, esta frase que, bueno, usted pronunció y que la habrá escuchado en cientos de ocasiones, Sí. De pronto, bueno, usted en ese momento me imagino que era consciente que, bueno, con todo este proceso estaba quedando en la historia de nuestro país y del mundo, ¿no? Bueno, sí, pero, bueno, yo siempre digo cuando dicen esto, bueno, también Nerón pasó a la historia, ¿no? Bueno, justamente me imagino lo difícil que debe haber sido en el momento en que le han propuesto a usted, como una persona con muchísimos años de carrera judicial, llevar adelante la acusación en este juicio tan trascendental. Bueno, el momento que se lo propusieron, bueno, usted pidió días para aceptarlo. ¿Cómo fue esa ocasión? No, ¿sabe lo que pasa? Que cuando me lo propusieron yo no sabía que iba a tener este juicio. Uh-huh. A mí me propusieron el puesto de fiscal de la Cámara Federal y lo acepté. Uh-huh. Como fiscal de la Cámara Federal después me tocó conocer en este juicio. Uh-huh. Y bueno, el proceso de preparación para este juicio, me imagino que, bueno, quizá algunas cosas usted conocía de antemano, o quizá, bueno, algunas cosas ya las suponía, pero, bueno, habrá tenido que tomar conocimiento de hechos, bueno, realmente que han asombrado a todos los argentinos después que fueron revelados, ¿no? Sí, tuvimos que tomar, pero yo tenía la base, por eso lo terminé con el Nunca Más, porque yo tenía la base del Nunca Más, uh-huh, del cual saqué todos los casos. Uh-huh. Bueno, contó con colaboración de legal de mucha gente. De hecho, la sentencia que se dictó hace un ratito destacábamos que fue inapelable para los condenados, pero también tuvo la colaboración de mucha gente que no pertenecía al ámbito judicial, pero que sí trabajó mucho para colaborar con la investigación de estos hechos, sí, ¿no? Muchísima gente, especialmente la Secretaría de Derechos Humanos, uh-huh, muchísima gente y gente de Poder Judicial de otros fueros que yo pedí prestados, ajá, como empleados. Ajá, y era porque podían tener mejor acceso a esta información. ¿Por qué razón? No, porque necesitaba mucha gente para trabajar, no, ajá, podía trabajar solo con el equipo de la Fiscalía. Claro. Y doctor, bueno, cuando usted se dedicó a investigar y a tratar de encauzar, ¿no?, las acusaciones, tratar de analizar, abordar estos casos que se daban, bueno, usted decidió que se analice por juntas, o pidió que se lo analice por juntas, ¿no? Yo acusé por juntas. La Cámara, quizá con buenos argumentos, uh-huh, ¿no? Yo insistía en que debía ser por junta, pero la Cámara dijo por fuerza. Y tenía algún buen argumento para decirlo por fuerza, porque, le digo, prácticamente la clandestinidad era total. Que, uh-huh, le voy a dar un ejemplo. Claudio Tamburrini, que fue uno de los que se escapó desnudo de la mansión Seré. Exactamente, sí. Bueno, se fue a Montevideo. Uh-huh. ¿Sabe con qué? Con su cédula de identidad. Porque ni siquiera la policía ni las otras fuerzas sabían que él era un escapado. Uh-huh. Claro. Es increíble, con su cédula de identidad se fue a Montevideo. Uh-huh. Y de ahí a Suecia. Y claro, había muchas situaciones que no estaban registrados, o por lo menos no aparecían los registros en ningún lado, ¿no? No aparecían. Entonces, la clandestinidad era total. Uh-huh. ¿Pudieron acceder en aquella época a archivos clasificados por la Junta Militar?
No, pedíamos informes y nos daban los informes que eran públicos prácticamente. Claro. Y bueno, me imagino, o por lo menos todo el mundo especula con que en esa época justamente el poder todavía de la Junta Militar era mucho más grande de lo que es ahora, lo que es lo de las Fuerzas Armadas. Pero por supuesto. Y nos imaginamos también que usted puede haber sufrido algún tipo de presión, ¿no? Para que su acusación no sea tan fuerte como fue. No, primero sabían que no podían presionarnos, porque estábamos decididos a hacer lo que debíamos, pero de todas formas, el poder militar, es decir, la justicia militar, se negó a juzgar a sus pares. Así que prácticamente con nosotros no tenía ninguna relación. Es más, nosotros tuvimos que abocarnos porque originariamente este proceso estaba radicado en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pero si no se dictaba la sentencia en tiempo propio, la Cámara Federal podía, como tribunal de apelación, podía abocarse al conocimiento total del proceso, que fue lo que ocurrió. En el momento en que, la defensa hacía, justamente la defensa de todos los imputados, ¿cuál fue el criterio que utilizó para justificar las aberraciones que eran denunciadas? Ellos dijeron que era que era una guerra, que era una guerra. Por lo cual nosotros dijimos, está bien, supongamos, primero nosotros dijimos que no era una guerra, porque ya las fuerzas subversivas estaban reducidas directamente. Es más, hay un informe del general Riveros a la Junta Interamericana de Defensa, donde dice que prácticamente está en diciembre del 76, dicen que están las fuerzas prácticamente derrotadas. Pero por eso dijimos, supongamos, si era una guerra, entonces son criminales de guerra. Exactamente. Claro, pero en realidad que estaban en la clandestinidad, que ni siquiera eran reconocidos como tales. No, por supuesto. Y doctor, dentro de esas investigaciones que usted realizaba, ¿se podía encontrar en algunos archivos algún tipo de asociación, de connivencia, de trabajo en conjunto de acusadores y acusados o de gente que participaba originalmente, por ejemplo, en fuerzas como Montoneros y otros, con aquellos que formaban parte de la dictadura militar? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? Yo me refiero a lo que, muchos especulan con que varios de los que formaban parte de la conducción o de la jerarquía de algunos de los grupos perseguidos durante la dictadura trabajaban con alguna complicidad o asociación con las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es algo que se comentó mucho. Asociación no, pero lo que se sabe, aunque no se pudo establecer claramente en el juicio, que Macera se reunió con la conducción de Montoneros en París. Claro. Doctor, hoy en el año 2013, ¿no? Ha tenido oportunidad de analizar, repensar muchas cosas con respecto a este proceso judicial. Por ahí hay cosas que usted dice, deberíamos haber actuado diferente en la acusación para lograr un resultado todavía más importante. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros trabajamos con lo que había en ese momento y no se descubrió más después. Claro. Sabe usted que la lucha por los derechos humanos es algo que en los últimos tiempos, más que nada en los últimos 10 años, es tomado incluso con una bandera por parte del gobierno, ¿no? Sin embargo, usted señaló, por ahí, o por lo menos hemos leído declaraciones suyas, en las que señala que, al contrario de eso, se intentó o se trabajó demorando, ¿no?, algunos procesos que se tenían que haber desencadenado naturalmente.
No, vea, lo que pasa es que se pretendieron apropiarse de los derechos humanos, porque antes pues, la gente del actual gobierno no tenía nada que ver con los derechos humanos, ni les interesó. Le vuelvo a decir, yo tuve a la vista los habeas corpus de todo el país, prácticamente. No hay un solo habeas corpus firmado por Néstor Kirchner o por Cristina Fernández de Kirchner. No, ni uno. Después se pretendió ignorar el juicio a las juntas cuando el señor Néstor Kirchner dijo en la inauguración del Museo de la EMA que estábamos en deuda con los derechos humanos desde hacía 20 años, ignorando el juicio a las juntas. Así que... claro, y eso, bueno, sin duda es una ausencia muy grande, pero incluso a usted también lo podemos decir atacaron, ¿no? Acusándolo también de su participación durante la dictadura, ¿no? Algo que fue, por supuesto, repudiado por gran parte de la sociedad. Sí, pero dijeron, por ejemplo, que yo había sido fiscal. Sí, yo fui fiscal porque estaba en la justicia desde 1962. Pero claro. Bueno. Y el otro párrafo que bueno, también tiene que ver con la actualidad, pero que se relaciona con aquellas épocas, es la acusación que se hacía contra quien hoy ocupa el puesto de papa, ¿no? En todo el mundo, que es Jorge Bergoglio. Bueno, es algo que sin duda fue notable, ¿no? Sí, esto es una barbaridad, ya está demostrado, en todo el juicio, ni en el nunca más hay una mención a Bergoglio. Es una canallada esta acusación, pero fíjese que son tan hipócritas son que ahora están en otra cosa, ahora los elogian y el caradura del jefe de gabinete dice, no, nosotros nunca estuvimos enojados con la Iglesia. Cuando el mismo día de la designación, la Presidente en Tecnópolis hubo una silbatina cuando me mencionó a Bergoglio y no la detuvo como hace en otras oportunidades que dice, no, por favor, no sirve ni nada. No, toleró la silbatina. No, se dieron vuelta a los 2 días. Claro. Doctor Estracera, están escuchando en este momento, bueno, además de muchos oyentes de aquí de Raucha, chicos de las escuelas, hay algunas escuelas que nos informaron que están sintonizando la radio especialmente para escuchar su palabra. ¿Usted de pronto puede dejar desde esta experiencia relevante, un mensaje para la juventud que muchas veces ha crecido sin tener en cuenta o sin haber vivido lo que fue justamente esos años de dictadura? Bueno, pero precisamente lo que se tiene que hacer es hacer historia, pero respetar la historia seriamente, ¿no? No adueñarse de los derechos humanos a partir de unos pocos años atrás. Es decir, se tiene que tratar de ilustrar sobre el proceso, porque ese proceso ha sido único en el mundo. Único. Es la primera vez que se juzga a quienes tuvieron la suma del poder público por un tribunal civil y por delitos comunes. Este proceso es único en el mundo. No tiene nada que ver ni siquiera con el de Nuremberg ni con el de los coroneles griegos. Claro. Exactamente, además el sistema de elección del tribunal, ¿no?, garantizó que los derechos de todos estuvieran comprendidos dentro de este proceso, ¿no? Por supuesto, los acusados tuvieron las máximas garantías. Doctor Estracera, de más está manifestarle, pero igual lo queremos hacer, nuestra admiración porque, aquel proceso que siendo todavía muy jóvenes estábamos siguiendo con mucha atención y la invitación que le hacemos para que llegue a Rauch próximamente y que, podamos encontrarnos aquí en persona. Ha sido un verdadero honor poder hablar con usted en estos minutos. Bueno, muchísimas gracias. Y no va a faltar la oportunidad que ande por Rauch. Yo suelo andar por Sandil. Así que,
no estoy muy lejos. Bueno, va a ser un gusto entonces recibirlo, doctor Estracera, y le reitero mi agradecimiento por esta entrevista. Realmente es un gran gusto que nos hemos dado aquí en Rauch hoy. Además, quisiera hacerle una aclaración. Sí, por favor. Porque, vea, estoy muy preocupado, porque yo he conocido la actuación de todos los jueces, de todo el país, en la época de la dictadura. Sí. Y hoy se está queriendo instrumentar un juicio político contra un juez impecable, que fue el juez federal de Mar del Plata, el doctor Hoff. Ajá, sí. Sí, eso es una vergüenza directamente, porque si hubo alguien que tuvo el coraje de meter presos policías, que recibió atentados personales por su actividad, fue el doctor Hoff. Uh-huh. Y bueno, justamente está enfrentando un proceso de preparación de juicio político, ¿no? Sí, pero es una barbaridad. Yo pensé que lo iban a rechazar directamente, que no se iba a abrir el juicio político. Me parece un disparate, y sobre la base de calumnia, de acusaciones calumniosas. Claro, bueno, esperemos entonces que esto justamente sea reveído y bueno, como todos los ciudadanos, ¿no? de un sistema democrático como el que tenemos, la justicia pueda determinar, ¿no? Su participación real y bueno, en el caso en que bueno, no se encuentre justamente con qué acusarlo, sea absuelto y recompensado como corresponde, ¿no? Como corresponde, verdaderamente. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor Julio Estracera, esta entrevista y bueno, reitero la invitación para que llegue pronto a Rauch. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Julio César Estracera, ¿no? El fiscal del juicio a las juntas militares que se realizara en el año 1985 y que, bueno, dejaba definiciones, ¿no? Este proceso que duró 17 semanas, que tuvo como sanción la condena a cadena perpetua de integrantes de las juntas militares. Recordamos que durante esos años fueron condenados a cadena perpetua Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, que también recibieron condenas a una sentencia determinada, creo que era 17 años de prisión para Roberto Viola, para Agosti. Había esa diferencia de criterios entre lo que pedía Estracera y lo que pedía y lo que interpretaba la Cámara Federal, que Estracera pedía que se los enjuicie o se los evalúe por juntas, por acción de la Junta de Gobierno, de cada Junta de Gobierno. Hubo 3 juntas de gobierno en ese periodo, y en cambio la Cámara Federal determinó que había que acusarlos por la actuación de las Fuerzas Armadas. Entonces, generalmente los que estaban referidos con la Fuerza Aérea recibieron penas más leves que los que estaban relacionados con el Ejército y la Armada, la Marina, ¿no? Por supuesto, hablaba de las aberraciones y de los contactos de Macera, por ejemplo, con las cúpulas de montoneros, ¿no? Algo que después, con el transcurso de los años, nos llevamos ya a más de 30 años de ocurrido esta dictadura militar, se vio porque, bueno, se han visto muchas asociaciones comerciales entre gente que fue de parte de montoneros con gente que fue parte de la Marina y de las Fuerzas Armadas. Y bueno, sin duda las consecuencias de esta dictadura militar todavía están en pie, ¿no? Todavía, por supuesto, por ejemplo, las económicas, ¿no? Con lo que fue el gran endeudamiento, el gran crecimiento de la deuda externa que hubo durante aquellos años, y también las políticas y bueno, las sociales, principalmente, ya que mucha gente realmente se vio afectada por esto. En muchos casos por su participación como células de partidos políticos, y en muchos otros casos solamente por tener relación, ¿no? Escuchábamos hace días el por qué se había secuestrado a aquellos 2 curas, el padre Jalix y no me acuerdo del otro padre de que acusaban que Bergoglio no los había protegido suficientemente, y la razón era que trabajaban colaborando en una villa donde había señalados dirigentes montoneros. Solamente por trabajar ahí. Ni siquiera se tenían como fundamento el hecho de
de haber empuñado un arma o lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, así era el criterio con que actuaban justamente estas personas, podríamos decir paraestatales, paramilitares, pero amparados justamente por las Fuerzas Armadas y que provocaron la muerte y desaparición y torturas a muchas personas. En este momento se está llevando a cabo el juicio por la muerte y desaparición, secuestro, muerte y desaparición de Mario Belamaya, un militante radical de aquella época, en la década de 73. También en esa ocasión se secuestró, pudo ser liberado Hipólito Solari Irigoyen, una persona que tenía parientes aquí en Rauch, ya que su hermano vivía aquí en Rauch. Así que, bueno, así es como se manejaba, como era la realidad de aquel entonces, una realidad que nos sigue afectando. Y bueno, tuvimos el honor de hablar con el doctor Estracera, que, bueno, es una persona muy determinada y que, bueno, tiene una visión crítica sobre la actitud del gobierno de hoy en día, ¿no? Del gobierno del kirchnerismo y especialmente su relación con los derechos humanos, que es una bandera que este gobierno levanta muy alto. Así que, bueno, era muy interesante compartir este testimonio.